a Roberto Doña en el juicio que se estaba desarrollando para investigar la compra de un equipo informático para la obra social del personal universitario, la DOSPU. A esta cuestión nosotros nos hemos referido en varias ocasiones porque fue denunciado por Eduardo Borkowski, quien sostiene y sostuvo, y esa fue la razón de la denuncia, que hubo anormalidad en la adquisición del sistema informático por haber entendido el denunciante que se estaba haciendo sin el procedimiento adecuado establecido en la normativa. Pero el expresidente de la DOSPO, el doctor Roberto Doña, fue finalmente absuelto por el Tribunal Oral Federal de San Luis. Tengo comunicación con el doctor Rafael Berrueso, que fue el abogado de Roberto Doña y quien nos había anticipado el día del inicio de las audiencias que el resultado iba a ser favorable al doctor Doña. Doctor Berrueso, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Gracias por atenderme. ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto, gracias por llamar. Bueno, finalmente se dio el resultado que usted había anticipado que acontecería. Sí, finalmente ayer fue la última audiencia en donde se hicieron los alegatos y se pasó sentencia y bueno, se lo absolvió a Doña porque de los dos delitos que se le imputaban, se demostró que ninguno de los dos se había configurado. Primero, el primer delito era el de administración fraudulenta, lo cual, bueno, por unas cuestiones técnicas no se había configurado porque Doña lo que hizo fue manejarse de acuerdo a lo que decía en aquel momento la Carta Orgánica de la DOSPO. Entonces, al haber actuado de acuerdo a lo que decía la Carta Orgánica, difícilmente eso podría constituir delito. Lo que pasó es que yo no sé si maliciosamente o por desconocimiento de las leyes, el denunciante alegaba que el trámite de la compra de un programa debía haber sido bajo otra ley que no era la que correspondía, sino que lo que correspondía era lo que mandaba la Carta Orgánica de la DOSPU de aquel momento. Digo de aquel momento porque luego fue modificada. Y con respecto al abuso de autoridad, que era el otro delito, de ninguna manera tampoco se configuró porque primero que Doña lo único que hizo, y tal como quedó demostrado, fue cumplir con lo que le decía el directorio. A ver, para aclarar, digamos, el gobierno de la DOS pues, es un directorio que tiene un presidente. Y el presidente, las funciones que tiene es la de cumplir lo que le manda el directorio. Y ese directorio había aprobado por actas, incluso firmadas y aceptadas por Borkowski, fue y compró los programas y luego las actualizaciones de unas computadoras, tal cual le había mandado la DOSPU, el directorio. Por lo tanto, no se configura. Y en segundo lugar, tampoco el delito se configura porque ese delito tiene que ser cometido por un funcionario público y quedó demostrado de que Doña no era funcionario público. Por lo tanto, no tiene la calidad para ser autor y además cumplió con la normativa y con las órdenes que les daba el directorio. ¿No era funcionario público, Doña, aun No, cuando era presidente de la DOSPO? no, porque la DOSPU en aquel momento no formaba parte de la universidad, de acuerdo a la Carta Orgánica, y esto también surge de un fallo del doctor Maqueda, el juez federal, que en su momento, en allá por el 99, dijo que la DOSPU era una entidad independiente, autárquica y funcionalmente, y no forma parte, entonces al no formar parte de la universidad, no son funcionarios públicos. Y a su vez, insisto, independientemente de eso, que así lo dijo la señora, la doctora, la jueza, la doctora Grete Diamante, porque si bien ayer dio el fallo, la doctora Diamante adelantó verbalmente algunos de los considerandos del fallo y dejó claro que más allá de entender que no era funcionario público,
tampoco se daba la situación de la uso de autoridad, porque estaba cumpliendo con lo que le imponía, con lo que el mandato que le estaban dando el directorio del DADOSPO. Ujú, ujú. De manera tal entonces que por esa razón no se lo consideraba entonces funcionario público al titular de la DOSPU. No, ¿Y porque actualmente la será DOSPO era igual o independiente. no? No, después se modificó. Y Ujú, ahora la DOSPU como que depende de la universidad. Pero a su vez, además de que no es funcionario público, el dinero que podría haber estado comprometido tampoco es dinero nacional, porque es el dinero de los aportantes de la obra social, y no había aporte de la nación, entonces tampoco es dinero nacional. Entonces, para el delito de defraudación contra administración pública tampoco se daba, porque no es dinero de la nación. ujú. Y para hacer delito de administración pública hay que estar afectando dinero de la nación. Y además tampoco se demostró que hubiera habido un perjuicio económico. Porque primero, porque no se hizo en ningún momento se hizo algún informe pericial o algo. Y en segundo lugar, no solamente que no se perjudicó a la DOSPU, sino que el programa que se contrató era más económico que otras propuestas que hubo. Entonces, si se compra un sistema más económico, les explico por qué más económico. Porque el programa que se compró con los códigos fuentes. Es decir, que la DOSPU instalando ese programa y cualquier actualización que podían hacer, la podían hacer desde gente de la misma universidad sin necesidad de estar dependiendo de la empresa que les vende para las actualizaciones y estar pagando actualización. En cambio, las otras propuestas eran programas sin código fuente, con lo cual cada actualización o cada modificación había que contactar a esa misma empresa, pagarle para que lo hicieran. Con lo cual, en el tiempo, esos programas, esos software y esas empresas, esas propuestas resultaban ser más onerosas que la que se contrató, que la que aprobó el Consejo Directivo. Eso no lo aprobó Doña, eso lo aprobó el Consejo Directivo. Entonces, el monto en ese momento era mayor a otro programa. El consejo Pero a directivo partir... se refiere usted al de la DOSPU. Sí, por Ujú, supuesto, siempre el de sí, la sí. porque el gobierno era autónomo, independiente, totalmente nada que ver con la universidad. Ujú, Eh, entonces, el programa, si bien en ese momento costaba un poco más que los demás, pero con el tiempo es más económico porque los demás, cualquier actualización que había que hacer, había que ir pagando. claro, En este no, ¿está? perfecto. Entonces, no solamente que no había perjuicio, sino que a la larga era más beneficioso este programa, y por eso es que el directorio de la DOSPU aprobó la compra de ese programa. Ujú. El fallo no está firme, ¿no es cierto? No, El pero fallo no, podría ser eventualmente apelado. sí, por la fiscal, pero creo que no. No dijo, no hizo reserva de que iba a apelar, ni manifestó de que fuera a apelar. Ujú. En síntesis, doctor, el presidente de la DOSPU de entonces no cometió administración fraudulenta porque se ajustó a lo que establecía la Carta Orgánica de la DOSPU en ese momento en el procedimiento que siguió para la compra. Tal cual. No era necesaria la licitación pública en los términos en que lo requirió el denunciante, No, sino que bastaba ajustarse al procedimiento que estaba establecido en la Carta Orgánica. exactamente, porque la Carta Orgánica no no establecía ningún sistema de compra. Ujú, Digamos, si a partir de determinado monto es con licitación. Lo que se dijo, que ahí es donde yo digo que no sé si fue maliciosamente o por desconocimiento, es que debería haberse aplicado un procedimiento que arreglaba una ley, la 1023, pero no correspondía, y quedó claro eso, y así lo entendió también la jueza, porque además eh, eso es para la contratación de bienes del Estado, y estos no son no eran bienes del Estado, eran bienes de la obra social, que no eran del Estado Nacional, entonces no correspondía aplicarlo. Y además, hay un principio básico, ley especial de la ley general,
si estamos ante una ley, pero hay una ley específica, que en este caso es la Carta Orgánica es la que rige por sobre la otra ley general. Ajá. Más allá de que la 1023, como le dije, no se aplicaba en este caso porque no era compra de bienes del Estado. Ajá. Pero si hubiese sido así, siempre se tiene que aplicar por la ley específica. Y en este caso la legislación específica de la Carta Orgánica. Ajá. Y eso también lo explicó Doña en su declaración, aún cuando hubiera encuadrado dentro de la 1023, también estaba bien hecho. Porque si bien la ley 23 dice a partir de 100.000 pesos debe haber licitación y el programa costó 500.000, pero después si vemos una serie de excepciones, la compra de este programa encuadrado dentro de las excepciones por las cuales se puede hacer compra directa aun cuando superaban los 100.000 pesos. Por las características del programa, porque además era el único programa que se acomodaba a los requerimientos de la DOSPU, porque incluso dijeron algunos testigos que eso se consultó y se consultaron a otras obras sociales y ahí creo que había uno o dos que ya tenían ese programa y que era el único que se acomodaba a los requerimientos de la DOSPU, que también eso lo dijo una comisión de expertos que se formó al respecto. Ajá. Tampoco el doctor Doña cometió abuso de autoridad, estoy resumiendo. Tampoco el Sí, doctor Doña cometió abuso de autoridad porque se ajustó a las indicaciones que le había dado el directorio exactamente, y porque no era y funcionario porque no público. era funcionario público. Uh-huh. Puesto que la DOSPO en ese momento era independiente, autárquica y autónoma de la universidad. Y económicamente también. Ujú. De hecho, Este, no estaba dentro del presupuesto de la universidad. ujú. Y la oferta aceptada, aun cuando fuera más cara, finalmente era la más beneficiosa porque no requería del proveedor para las actualizaciones que necesitara la DOSPU, por contar con Exact- el código fuente. Exactamente, tal Eh, cual. Es Tal cual. así la información Sí, 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 entonces. sí, sí. Así es, así es. Muchas gracias, doctor Berrueso. No, Muchísimas gracias. Disculpe la molestia. no, gracias a ustedes. Buen día. Buen día. El doctor Rafael Berrueso, que fue abogado del doctor Roberto Doña, expresidente de la DOSPU, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Nada Secreto, hasta las 9:30 por